Mi nombre es Sonia Fernanda Medina Soto y junto con mi compañero Camilo Andrés Contreras Ávila vamos a hablar acerca de de la anatomía y fisiología de los poligástricos. Pues los rumiantes tienen una particularidad que es la degradación que el alimento tiene y que se lleva fundamentalmente en la digestión fermentativa, es decir, que no dependen de la acción de enzimas digestivas. Los bovinos, los principales componentes de su sistema digestivo son pues la boca, la faringe, el esófago, los tres preestómagos, el retículo, rumen y omaso y el abomaso, que es el intestino delgado y el intestino grueso. En la boca ellos poseen una lengua mucosa con glándulas salivales que utilizan para enrollar el pasto y arrancarlo llevándose de los incisivos que poseen en la parte inferior y la boca. Las partículas más gruesas son masticadas con los dientes y luego del salivamiento, pues esta comida pasa al retículo. En la parte frontal de la boca tienen dientes conocidos como incisivos, solo en la parte inferior, pues ya que en la parte superior cuentan con una armadilla dental. Además, el bovino tiene un labio superior relativamente fijo, a diferencia de las cabras y de las ovejas. La faringe y el esófago. La faringe es una cavidad que no solo tiene el paso del alimento, sino también del aire. El esófago es un tubo largo, delgado y musculoso que une la boca con el rumen. El alimento pasa de la boca al primer estómago por el esófago y este mide 1 metro de longitud. El bolo alimenticio entra al lado de la saliva a la faringe, baja por el estómago, por el esófago. Este proceso se conoce como deglución. Cuando la comida pasa del rumen a la boca, este proceso se llama como regurgitación. En el retículo se caracteriza es el primer preestómago y se caracteriza por ser relativamente un pequeño saco ciego con una mucosa que presenta abundantes pliegues dispuestos de forma romboidal. Quiere decir que parece un panel de abejas. Se separa del rumen por un pliegue de tejido llamado rumino reticular que se extiende desde el lado ventral derecho, atraviesa hacia el lado izquierdo, sube por el lado izquierdo y cruza parcialmente a la región dorsal derecha e izquierda. Dado que este pliegue no se extiende la pared medial, no existe allí una demarcación entre el retículo y el rumen. El rumen. El rumen hay una flora bacteriana que convierte la comida en ácidos grasos volátiles. En el rumen también encontramos los microorganismos o bacterias que fermentan los carbohidratos para producir energía como gases, metano, dióxido de carbono y calor y ácidos. Es una cámara de fermentación anaeróbica que con sus bacterias y hongos permiten que la fibra del alimento se convierta en carbohidratos digestibles y proteínas. El rumen es ligeramente ovoide, comprimido lateralmente y se presenta dividido internamente por una serie de pilares y sacos dorsales y ventrales. El omaso es un órgano pequeño, elipsoide, aplanado lateralmente, que tiene una alta capacidad de absorción, absorbe agua, sodio, fósforo y ácidos grasos volátiles, permite el reciclaje del agua y minerales tales como el sodio y el fósforo pueden retornar al rumen a través de la saliva. No es esencial, sin embargo, es importante ya que es el paso de transición entre el rumen y el abomaso. El abomaso, también conocido como cuajar o como estómago verdadero, en donde actúan enzimas para desdoblar las proteínas y absorber nutrientes. Es un saco elongado de forma variable que se halla en mayor parte sobre el suelo del abdomen. Posee glándulas que secretan pepsinógeno y ácido clorhídrico, sustancias que realizan la función de digestión proteica. Se conecta con el duodeno. El intestino delgado es un tubo largo subdividido en el duodeno, yeyuno y ileón. Está denominado por su diámetro más que por su longitud, dado que es un tubo de aproximadamente 46 centímetros de longitud y de 1,45 centímetros de diámetro en el caso del bovino adulto. Las papilas microscópicas le dan a las paredes del intestino delgado una superficie enorme en relación con su masa. En el intestino principal es el sitio principal para la absorción de los productos finales de la digestión. El intestino grueso tiene una mucosa de intestino grueso que no tiene vellosidades, pero sí una glándula intestinal. El ciego funciona como un sitio para la fermentación microbial. El colon subdividido en el colon proximal y el colon espiral contribuye un poco a la digestión, pero pues sirve para absorción de nutrientes y allí se forman las heces. La superficie del intestino grueso no tiene pilas, pero fácilmente absorbe agua y minerales. Entre los órganos anexos encontramos las glándulas salivales. En el caso de los bovinos encontramos las glándulas alcaligénicas y las glándulas mucogénicas.
El hígado. En el hígado, pues una de sus funciones es que produce proteínas esenciales para el transporte de sustancias por sangre y coagulación de la sangre, produce bilis, elimina tóxicos, sello la digestión, regula el balance hormonal, regula el colesterol, produce, excreta y transforma, y regula el aporte de vitaminas y minerales. Y finalmente el páncreas, pues tiene dos funciones, una exocrina y otra endocrina. La exocrina, enzimas para la digestión en el intestino, secreción de sustancias tampón para la digestión en el intestino, y en la endocrina, secreción de hormonas que regulan la glucemia. Y esto sería todo. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente. Continuamos con el sistema digestivo de los ovinos. Entonces, recordemos que como los bovinos y los caprinos, ellos también tienen un proceso de rumia. La rumia consiste en regurgitar, masticar y volver a tragar el alimento. De esta forma muele o tritura dicho alimento para permitir el contacto del mismo con los microorganismos. Bueno, empezamos con la boca. La boca está dividida por una parte externa o vestibular, papilas contienen papilas agudas y cornificadas, la lengua y el paladar no están tan rugosos, sus labios son móviles y finos. La prensión de los labios es notable, gracias a la cual pueden agarrar las hierbas más cortas. El paladar es duro y estrecho, tiene una sustitución de dientes incisivos por una almohadilla. El esófago. El esófago sabemos que es un tubo músculo-membranoso compuesto de fibras musculoesqueléticas estriadas, y esto se conecta con sacos rumeales con la cavidad bucal. Sus dos capas de músculo ayudan a relajarse y a contraerse al movimiento del bolo alimenticio. Se cierra por la parte superior y mide unos 45 centímetros de longitud y diámetro, aumenta 1,8 centímetros a la salida de la faringe y a 25 centímetros en el cardias. El estómago. El estómago posee cuatro divisiones: el rumen, el retículo omaso y el abomaso, que conocido como estómago verdadero. Forman parte de los componentes del jugo gástrico las siguientes enzimas: renina, que es para la coagulación de la leche; la pepsina, que es el precursor del pepsinógeno activado por el ácido clorhídrico, convierte las proteínas en péptidos; y las lipas gástricas, junto con la bilis, degrada las grasas y ácidos grasos y el glicerol en el intestino delgado. El rumen. El rumen es un órgano rugoso y ovoide que se extiende desde el diafragma a la pelvis. Se divide por pilares en cuatro sacos dorsales y ventrales. Su mucosa posee papilas compuestas de celulosas epiteliales estratificadas que aumentan la superficie de la absorción. Los microorganismos en él, los que se fermentan el alimento. Se digiere polisacáridos complejos como la celulosa. En el retículo. El retículo tiene forma piriforme, es el más frontal pequeño, se conecta al abomaso, al omaso mediante el orificio reticular omasal. Posee un surco esofágico para transporte de líquidos. A través de las contracciones elimina gases, metano, ácido sulfúrico. Se movilizan las partículas alimenticias hacia el rumen o hacia el omaso, y su epitelio presenta pliegues de forma celdas poligonales. El omaso es una pequeña cámara con forma elipsoidal, posee dos orificios, el retículo omasal y el omaso abomasal. Su mucosa presenta pliegues cubiertos de papilas córneas cortas que retienen partículas de alimento. Posteriormente son impulsadas hacia el abomaso. Separa el material sólido del contenido rumial. Bueno, el abomaso es un saco largo que se halla sobre el suelo del abdomen, en el estómago glandular, propiamente dicho, parecido al estómago de los animales no rumiantes, en el que entran los compuestos de partículas no fermentadas, algunos productos de la fermentación, los microbios que crecieron en el rumen. En él los microorganismos son digeridos para ser absorbidos como proteínas de alta calidad. ¿Y qué se segrega? Se segregan jugos gástricos compuestos por agua, sustancias inorgánicas, orgánicas y clorhídricas, enzimas digestivas. La mucosa interna presenta dos zonas: una que es la parte interna fúngica, que presenta pliegues y rodea el orificio del omaso y el abomasal, y la zona pilórica, estrecha y tubular. El intestino delgado es a donde la masa digestiva se va expuesta a las enzimas intestinales y pancreáticas, así como también a la bilis del hígado. La proteína del almidón y los azúcares son digeridos enzimáticamente aquí, pero la fibra, tal como la celulosa, puede
que escapó del proceso de la fermentación en el rumen retículo no puede ser digerida en el intestino delgado. La digestión de los lípidos, grasas también, ocurre en el intestino delgado. Los 24 metros de longitud del intestino delgado es donde acontece la absorción de los productos digeridos durante el proceso enzimático de las proteínas, carbohidratos y lípidos. El ciego es de importancia insignificante en los rumiantes a causa de que la digesta sufre de descomposición con anterioridad en el rumen retículo. El intestino grueso es el segundo sitio de fermentación y es donde el agua y los productos finales durante el pasaje de la digesta son absorbidos. Los alimentos sin digerir se excretan entonces a través del recto como excrementos. Y esto sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Camilo Andrés Contreras. Estoy grabando este video para la exposición de la tarea 3, que habla sobre el sistema digestivo en animales poligástricos. En este caso voy a explicar lo que es el sistema digestivo en caprinos. Bueno, los caprinos se consideran también dentro del grupo de los rumiantes, que se refiere a especies herbívoras capaces de alimentarse de plantas y forrajes y poseen un estómago poligástrico, o sea, con varias cavidades en donde el proceso de descomposición de alimentos se realiza por fermentación. Las cabras se clasifican dentro del grupo intermedio mixto, que se adapta a un extremo u otro de adaptaciones. Bueno, al igual que la mayoría de los mamíferos, el sistema digestivo se compone de la cavidad bucal, esófago, estómago, intestinos. Bueno, inicialmente vemos lo que son los órganos de prensión, que están conformados por los labios, la lengua, incisivos inferiores y el cojinete dental. Aquí lo que podemos pues destacar es la salivación, que es muy importante en los rumiantes, ya que ayuda en procesos de masticación y deglución y de actividades enzimáticas. Bueno, después vamos a centrarnos en lo que es la parte del estómago, que es como la parte más compleja, y pues este ha tenido un proceso de evolución muy avanzado. Aquí en el estómago vemos lo que es el retículo, el rumen, el omaso y el abomaso. Bueno, aquí vemos el órgano del rumen. Aquí ocurre una simbiosis con los microorganismos, en donde aquí el agua y la saliva proporcionan el ambiente húmedo requerido y los alimentos proveen la energía para el crecimiento y actividad microbiana. La motilidad permite el contacto entre los microorganismos y los alimentos ingeridos. Entonces podemos decir que el rumen funciona como un fermentador en un sistema continuo llamado quimiostato. Bueno, el retículo es un saco frente al rumen y tiene la apariencia de un panal. El movimiento del retículo juega un papel importante en tamizar y separar las partículas de la digesta antes de que puedan salir del retículo del rumen. Bueno, aquí vemos lo que es el omaso. Pues en esta estructura juega un papel importante en la absorción de grandes cantidades de agua y minerales derivadas del líquido que entra con la digesta por el rumen. Como resultado, el agua no diluye el ácido secretado por el omaso y los minerales son reciclados por la saliva. En el abomaso, pues este se considera el cuarto estómago del rumiante y este secreta enzimas y ácido clorhídrico, de la misma manera que el estómago de un mono gástrico. Este tiene dos secciones distintas. El fondo es el principal para la secreción del ácido clorhídrico y las enzimas, y la región pilórica es donde la digesta se acumula antes de ser propulsada hacia el duodeno como un bolo. Bueno, el intestino se caracteriza por su disposición de una cámara distal de fermentación. Las funciones homeostáticas del intestino grueso incluyen el mantenimiento del equilibrio entre los electrolitos y los fluidos, así como un alojamiento para los microorganismos,
además de ser el almacén temporal para los heces hasta su eliminación. En a grandes rasgos, pues este es el cómo funciona el sistema digestivo. Espero que haya quedado claro y entendible. Muchas gracias.